En esta tercera y última parte sobre inotrópicos y vasopresores vamos a revisar dos medicamentos muy importantes en la práctica clínica. El primero es digoxina o beta-metildigoxina y el segundo es levosimendan. Entonces, para recordar las diferentes bombas que existen a nivel de la membrana plasmática, en donde podemos tener una bomba sodio-potasio ATPasa que lo que hace es sacar tres sodios y meter dos potasios. La bomba sodio-potasio ATPasa es la que mantiene el potencial de membrana en reposo de una célula, es decir, mantiene el interior negativo y el exterior positivo, sacando tres sodios de la célula e ingresando dos potasios. Esta requiere ATP, por eso se llama sodio-potasio ATPasa. Adicionalmente existe otra bomba que es un intercambiador sodio-calcio. Cuando se aumenta el sodio intracelular es intercambiado por calcio de tal manera que sale sodio y entra calcio. El siguiente es un canal específico para calcio que se puede activar en el momento en que haya un exceso también de calcio. El exceso de calcio permite también la salida del retículo sarcoplásmico de el calcio y esto genera la contracción. Recordemos que esta es una representación de la contracción muscular entre la actina y la miosina, que genera una contracción cardíaca en este caso. Entonces, nuevamente aquí están las bombas. Existe adicionalmente una tepeasa de calcio que lo que hace es meter hidrogenión y sacar calcio. Y finalmente la bomba sodio-potasio tepeasa, como aparece acá, y un canal de calcio. Entonces, ¿qué hacen los digitálicos? Específicamente la beta-metildioxina. La beta-metildioxina se utiliza mucho en la práctica clínica en el caso de pacientes con falla cardíaca y que tengan fibrilación auricular, es decir, una arritmia cardíaca que lo que hace es que el corazón lata de manera, digamos, asincrónica y tiene una frecuencia cardíaca irregular. Al latir en forma asincrónica, entonces hace que la falla cardíaca, que es una dilatación del corazón, o sea, el corazón que no funciona adecuadamente, pues empeore. Entonces le damos este medicamento que se llama beta-metildioxina. ¿Qué hace la metildigoxina? Entonces, habitualmente y lo normal es que la bomba sodio-potasio ATPase se saque tres sodios, meta dos potasios y el digitálico inhibe esa bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, si lo normal es que saque tres sodios y meta dos potasios, y si yo la inhibo, ¿qué pasa con el sodio intracelular? Empieza a aumentar. El exceso de sodio intracelular inmediatamente es, digamos, disminuido por un intercambiador, que es esta bomba intercambiador de sodio-calcio, que lo que hace es sacar el sodio en exceso al inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa e ingresar calcio. En el momento en que se ingresa calcio, entonces el calcio intracelular aumenta y permite adicionalmente la activación de canales de calcio plasmático, la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y obviamente un acople del calcio a la estructura de la troponina C, como lo vimos en en la primera presentación comentada, en el primer video. Recordemos que la troponina C hace un cambio conformacional de la tropomiosina y permite que la actina y la miosina se unen para la contracción cardíaca. De todas formas, esta parte la pueden revisar en cualquier libro de fisiología que hable de contracción muscular. En este caso, el músculo cardíaco. Entonces el calcio intracitoplasmático se aumenta y aumenta, al aumentar la unión entre la actina y la miosina, aumenta la fuerza de contracción. Es decir, existe un efecto inotrópico positivo. Respecto a los sensibilizadores del calcio, estamos hablando del levosimendan. Entonces el levosimendan genera un aumento de la contractilidad, aumenta la actividad ATPasa de la miosina, aumenta la estabilidad de la unión del calcio con la troponina C y aumenta precisamente esa sensibilidad de la unión a la troponina C con un aumento de la estabilidad. Entonces vemos aquí las características de tipo clínico que generan tanto la digoxina como el osimendan. La digoxina entonces a una dosis inicial de 0.25 a 0.5 miligramos en bolo se puede administrar dosis de aproximadamente de 0.5 miligramos cada 8 horas
inclusive 1 miligramo cada 8 horas. Inhibe la bomba sodio-potasio TPasa, disminuye la frecuencia cardíaca, mantiene la tensión arterial sistólica, pero aumenta la contracción cardíaca, la fuerza de contracción. El levosimendan, por su lado, a dosis de 0.02 de 0.05 a 0.2, permite la unión mejor entre el calcio y la troponina C, generando, por su lado, adicionalmente, una inhibición de la fosfodiesterasa 3 y adicionalmente un agonismo de los canales de potasio, de tal manera que los canales de potasio se abren, sale el potasio de la célula, porque recordemos que el potasio está principalmente dentro de la célula. Si yo abro un canal de potasio, el potasio sale de la célula, la célula se vuelve más negativa y de esa manera se hiperpolariza. ¿Qué significa hiperpolarizar? O sea, se vuelve más estable, o sea, no se produce en este caso vasodilatación periférica. Entonces el levosimendan es un inotrópico positivo, pero también un vasodilatador periférico. Puede aumentar de manera indirecta la frecuencia cardíaca. Como es un vasodilatador periférico, disminuye la tensión arterial sistémica o sistólica, aumenta la contractibilidad, disminuye la resistencia vascular periférica y en general, digamos que el consumo de oxígeno se mantiene estable. Entonces, de esa manera hemos revisado en estos 3 videos las principales características desde el punto de vista farmacológico de los inotrópicos y los vasodilatadores. Finalmente, la digoxina tiene un volumen de distribución de 6.8 litros por kilo. Si recordamos en el anterior video, un volumen de distribución de 0.8 o 0.6 es un volumen por encima de eso alto, es decir, la digoxina tiene un volumen de distribución bastante alto, o sea, es decir, va a los tejidos principalmente y al ir a los tejidos se concentra principalmente en el miocardio. Tiene un clearance, o sea, una depuración por la orina de 2.5 mililitro kilo cada minuto, una vida media de 30 a 40 horas, que es bastante alta. Se elimina por orina el 70%. Recordemos que nos toca ajustar su dosificación en los casos de falla renal y su uso neotrópico, pero en presencia de falla cardíaca y fibrilación auricular. El levosimendan, volumen de distribución de 0.2, que no es tan alto, un clearance de 3 a 3.5, una vida media solamente de 1 hora. Su eliminación es a través del metabolismo y su efecto principalmente es inodilatador, o sea, aumenta la fuerza de contracción, pero produce también vasodilatación y lo utilizamos sobre todo en los pacientes que llegan en falla cardíaca que ha sido refractaria a otros medicamentos, en los casos de shock cardiogénico donde el paciente pueda responder a este tipo de medicamentos. Muchas gracias por su atención.